Se nos grabó a todos a fuego que las vacunas salvan vidas, que las vacunas son seguras y efectivas y que gracias a ellas estamos hoy en día como estamos y no nos vamos muriendo por las aceras como antes. La vacunación del bebé recién nacido es el sacramento o rito de iniciación por excelencia de nuestra sociedad moderna. Y el que decide no pasar por ello, a pesar de que pueda tener argumentos científicos, antropológicos, biológicos y sobre todo lógicos y de sentido común, se le señala, se le etiqueta y se le acusa de irresponsable, de peligro social y por supuesto de parásito que vive gracias a que el resto sí se ha vacunado. En la ignorante sociedad en la que vivimos ahora mismo, el 90 y tantos % no pueden soportar el terror y la inseguridad que les produce que otros elijan un camino distinto al que ellos han seguido. Y de ese miedo y esa inseguridad nacen el señalamiento y el odio, que según ellos justifica que necesariamente haya que acabar con todo aquello que sea diferente, que perturbe la paz social y la uniformidad tranquilizadora, el pensamiento único. ¿Os suena esto de algo? Con el evidente descaro de la escandalosísima estafa COVID, que solo unos pocos pudimos ver a tiempo, mucha gente con 2 dedos de frente comenzó a abrir los ojos a una nueva realidad, que jamás antes se habían planteado. Una nueva realidad en la que es bastante probable que el sistema no nos cuide como dice estar haciendo. Y hay mucho negocio detrás, basado en las mentiras, la propaganda y el terror. Y me imagino que se dirán a sí mismos, bueno, esto seguro que ha sido solamente este último episodio. El sistema sanitario actual y su buque insignia máximo protector, las vacunas, nada tienen que ver con la vergüenza y el delirio de lo sucedido en los últimos años. Esas son las de toda la vida, son las clásicas, aunque en realidad solamente llevan aplicadas 60 años. Pero por supuesto todos sabemos que funcionan y que salvan vidas. Primero porque nos lo han repetido hasta la saciedad y lo segundo porque es una realidad que en Occidente actualmente la gente no se muere por las calles de sarampión, de tétanos ni de viruela. Pero lo cierto es que lo vivido en los últimos años ha sembrado ya una desconfianza irreversible en mucha gente y hace que muchos de ellos cada vez se hagan más preguntas. Entre ellas, ¿y si la estafa COVID, que ha sido un verdadero canteo, no fuese la primera vez que nos la han intentado colar? Lo cierto es que la historia de las vacunas, a pesar de que nos parezcan de toda la vida a los que ya hemos nacido con ellas implantadas, es una historia súper reciente. Para nada son de toda la vida. Esta práctica solamente lleva alrededor de unos 100 años, de los cuales solamente se han aplicado de manera sistemática y generalizada en los últimos 50-60. Por lo tanto, la historia biológica de la especie humana demuestra que se puede vivir perfectamente sin ellas. Luego se ha creado, implantado y normalizado una necesidad artificial y muy cara que no es imprescindible para la vida humana y de cuya efectividad y seguridad nadie nos ha dado explicaciones nunca, ni siquiera a los que hemos estudiado medicina. Solamente nos quedamos con el mantra de que son seguras, efectivas y han salvado vidas. Buah, tía, pero ¿cómo te da por plantearte este tema con lo que hemos progresado? Que gracias a las vacunas ahora vivimos más y mejor. Hemos conseguido mejorar nuestras defensas frente a los microbios asesinos que nos rodean por todas partes y que nos acechan. Hemos logrado mejorar nuestro organismo y nuestro sistema biológico interno, lógicamente. A ver, una cosita, pero ¿cuánta gente en realidad se para a averiguar si esto es cierto o no lo es? O incluso si hemos salido perdiendo con este tema puesto que ahora hay patologías que antes ni existían. Y si la ganancia es tan evidente, ¿por qué está tan perseguido hacerse preguntas y ponerlo en duda? Pues señores, básicamente porque se trata de dogmas de fe ciega que no se permite que nadie ponga en duda y que si son dogmas, por definición, no pueden ser científicos. Han conseguido crear una religión muy rentable, cimentada en un excelente marketing y en una población ignorante, miedosa y sumisa. Exactamente igual que con el covidianismo. De hecho, los primeros en negarse a la implantación de las primeras vacunas fueron los propios médicos de la época, que creían en el diseño inteligente, divino y perfecto de todos los seres vivos, y que es imposible de mejorar por ninguna acción humana artificial. Nos contaron poco menos que eran unos papanatas, que no tenían ni idea de nada. Pero estos señores conocían perfectamente la capacidad de autosanación del cuerpo humano, y que podía apoyarse por los productos que la naturaleza nos ofrece. Estos médicos higienistas y vitalistas previos a la implantación de las vacunas practicaban el noble arte médico original en total complicidad con la naturaleza, que para ellos no era ningún enemigo a batir, ni a dominar, ni a transformar, sino que era su mejor aliada contra la enfermedad y la única fuente de salud y de vida. Pero el hombre europeo de la revolución industrial estaba descubriendo el poder del progreso y de la tecnología y se sintió capaz de modificar y dominar el mundo, aunque para ello tuviese que superar los viejos valores morales, espirituales y filosóficos. El ateísmo, el materialismo y todo este cambio de valores en la sociedad industrial fueron el origen en el cambio de mentalidad de los médicos de la época, y la medicina dejó de ser una actividad artesana y respetuosa para transformarse en una actividad artificial, industrial, competitiva y muy lucrativa.
La humanidad de la era industrial comenzó a ver a la naturaleza como algo imperfecto y hostil, con una mentalidad belicista según la cual la vida en este planeta es una amenaza constante de unos microbios que son ajenos a nosotros, que están por todas partes, de los que hay que, por supuesto, protegerse y a los que hay que combatir. Uno de los eventos clave en todo esto fue la evolución técnica del microscopio óptico. Con él, el descubrimiento, la descripción y la clasificación de un montón de microbios que están a nuestro alrededor y que, a pesar de haber estado conviviendo con nosotros desde siempre, fueron automáticamente señalados como agentes ajenos, como dañinos, peligrosos, asesinos y culpables de nuestras enfermedades, simplemente por el hecho de estar allí coincidiendo con la enfermedad, a pesar de que en medicina sabemos desde siempre que correlación no implica causalidad. El químico y masón, casualmente, Louis Pasteur, que jamás en su vida había tratado a un enfermo ni tenía ni idea de los principios básicos de la salud y la enfermedad, que desconocía por completo los mecanismos fisiológicos encargados del equilibrio del medio interno de los seres vivos y, por supuesto, tenía ningún tipo de conflicto moral ni deontológico, enuncia en 1905 la teoría infecciosa o teoría microbiana de la enfermedad, según la cual los microorganismos llamados patógenos son la causa última de las enfermedades llamadas infecciosas o infectocontagiosas. Multitud de médicos y biólogos de la época se opusieron a esta afirmación, como Claude Bernard, como don Santiago Ramón y Cajal, y en especial el profesor Antoine Béchamp, médico, profesor de química y de farmacia, y gran defensor de la teoría celular o teoría del terreno, según la cual la enfermedad surge como consecuencia de unas condiciones no saludables dentro de la célula. Los microorganismos, denominados microcimas, forman parte de nosotros mismos y en condiciones normales sirven y ayudan a los procesos metabólicos de los seres vivos. Y por su capacidad de pleomorfismo pueden modificarse cuando los seres vivos mueren o también cuando son dañados por condiciones ambientales tóxicas, físicas, químicas, emocionales, incluso energéticas y espirituales. El microbio no es nada, el terreno lo es todo. Pero el poder industrial y económico de la época no tuvo ninguna duda a la hora de apoyar al masón Pasteur, hasta incluso convertirle en un auténtico genio pionero de la microbiología, a pesar de que la teoría infecciosa era contradictoria, paranoide y estaba plagada de lagunas conceptuales. Pero era perfecta para establecer una visión darwinista de lucha por la supervivencia. La vida es una lucha permanente en la que necesitamos urgentemente armas ofensivas y defensivas. Los medicamentos industriales, las vacunas. Y estos señores, gracias a la ciencia y al progreso, iban a poder salvar a la humanidad. Los gobiernos y los medios de comunicación, como siempre, se frotaron las manos ante la competición por el liderato en el progreso y en ser los primeros, los mejores, ensalzando a determinadas celebrities como Robert Koch y permitiendo una impunidad enorme, con el fin de que nada pudiese poner obstáculos a ese progreso, lleno de morbo, de milagros, de héroes y de hazañas, aunque todo se basase en una teoría infecciosa completamente errónea. ¿A que esto suena también de algo? Ah, tía, qué exagerada. ¿Cómo iba a hacer el poder todo eso? Imposible. Pues bien, la industria petroquímica tomó el control de la fabricación de todos los productos que iban a calmar estas nuevas necesidades de los ciudadanos, incluso creando nuevas necesidades que ellos no tuviesen previamente. Y los ciudadanos se acostumbrarían a que para cada necesidad que tuvieran, ya fuese real o artificialmente provocada, esta sería satisfecha por un producto industrial de consumo. La gente de poder de la época no se andaba con tonterías. Os recuerdo que en 1914 hundieron el Titanic con 2.000 personas dentro, sencillamente para cargarse a los banqueros que se oponían a la creación de la Reserva Federal Americana. Los médicos clásicos, vitalistas e higienistas se negaron en rotundo a la industrialización del arte de la medicina, pero los que sí se fueron vendiendo a la industria porque les prometían grandes éxitos y gran progreso, les fueron apartando y les fueron acallando. En 1910, el magnate Rockefeller ordenó la elaboración y publicación del informe Flexner, mediante el cual la industria farmacéutica, en connivencia con la AMA, la Asociación Americana de los Médicos, tomaba el control total de lo que a partir de entonces se iba a permitir o no enseñar en las facultades de medicina americanas y con ellas las del mundo entero. Y se prohibió a partir de entonces la enseñanza de las disciplinas clásicas, como la naturopatía, la homeopatía y la acupuntura. Pasteur moría en 1895 a la edad de 72 años y curiosamente sin haberse vacunado de nada en su vida. Y se sabe que en su lecho de muerte reconoció haberse equivocado y que Béchamp siempre tuvo la razón.
Sin embargo, la teoría infecciosa de Pasteur todavía sigue vigente en nuestros días. Es la que se enseña en las universidades a los médicos y a los biólogos y rige la práctica médica actual, a pesar de que hace décadas que se sabe que es errónea. Vale, pues entonces, a la vista de todo esto, ¿a mí qué preguntas me surgen? Por ejemplo, si los microbios viven con nosotros en simbiosis y las enfermedades infecciosas se deben a alteraciones en el medio interno producidas por tóxicos que provocan la transformación de los microorganismos beneficiosos en patógenos, ¿qué sentido tiene vacunarnos frente a ellos si forman parte de nosotros? ¿Es posible que nos estemos haciendo daño a nosotros mismos al vacunarnos frente a algo que es intrínsecamente nuestro? ¿Cómo de importante es entonces identificar y resolver esas verdaderas causas tóxicas que producen las modificaciones en el medio interno que desencadenan todo lo demás? O quizá esta visión de la enfermedad no generaría tanto miedo ni tanto negocio como luchar frente a un agresor extraño que nos ataca.